de la fecundación, qué es lo que pasa durante la fecundación, y vamos a hablar del embrión de la primera semana. Bueno, ese va a ser el tema. Bueno, se llama fecundación, entonces, al hecho de la unión de los gametos y la producción final del huevo propiamente dicho. ¿Sí? O huevo fecundado. O cigoto. ¿Sí? Todos esos nombres que entonces, lo voy a hacer fácil porque esto tiene muchos nombres, muchos detalles, pero con fines prácticos la vamos a hacer sencilla. ¿Bien? Es decir, que alrededor del día 14, producida la fecundación, que te dice aunque por ahí debería llamarse ovocitación, porque es un ovocito, que recién se transforma en huevo cuando el espermatozoide atraviesa la membrana citoplasmática, la membrana pelúcida que recubre al ovocito y atraviesa la membrana plasmática propiamente dicha. Se produce una serie de fenómenos por los cuales termina entonces el material cromosómico del espermatozoide entrando dentro del citoplasma del transformado ya en óvulo y comenzando entonces la primera metafase de división que va a comenzar a producir las células que van a ser el embrión, las primeras células que van a ser el embrión. ¿Está? Recién entonces, cuando todo el material citoplasmático está todo el material cromosómico del espermatozoide está alineándose junto con el material cromosómico del óvulo, ¿sí? En ese momento termina la fecundación y comienza entonces el primer periodo, la primera semana del desarrollo del embrión. ¿Está entendido esto más o menos? ¿Sí? Antiguamente se hablaba de los dos pronúcleos, que se juntaban los dos pronúcleos. En ningún momento dentro del citoplasma del óvulo hay dos pronúcleos. Los núcleos tanto del espermatozoide como el núcleo del óvulo pierden su membrana nuclear, distienden a los cromosomas con su aspecto final de cromosomas y no hay en ningún momento dos pronúcleos con su membrana nuclear y todo lo demás. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, a este proceso final, entonces, donde los pronúcleos, digo que no hay pronúcleos y digo pronúcleos, disculpen, donde el material cromosómico del espermatozoide, el material cromosómico del óvulo comienzan a disponerse en la placa ecuatorial del citoplasma ovular, a este proceso se le llama anfimixis. ¿Cómo? Anfimixis, con X. En el apunte que yo dejé acá, número 2, está explicado el proceso con mucho detalle. Hay una serie de
de fenómenos produce. Primero que nada, que los espermatozoides llegan a ese, dijimos, ovocito 2, al cual le falta una división para llamarse óvulo. Hay una serie de movimientos con nombre y todo, ¿no es cierto? Es decir, entran los espermatozoides, tienen en su cabeza una enzima que se llama hialuronidasa, que disuelve la membrana pelúcida y entonces se enganchan. ¿Saben qué digo cuando digo membrana pelúcida, no? Vamos a mostrarlo. Después se lo leen ustedes, si quieren leerlo con detalle, si les interesa, y si no les interesa también, es saber, da trabajo pero no ocupa lugar. Óvulo no fecundado, dice ahí, ¿sí? El óvulo no fecundado está acompañado por una serie de cosas que no tiene ninguna otra célula que no sea un óvulo. Tiene su núcleo, ¿sí?, con su membrana, un citoplasma, y tiene su membrana citoplasmática. Y además tiene esta otra membrana más gruesa que se llama membrana pelúcida, ¿sí?, o zona pelúcida. O sea, no lo puedo mejorar, a ver. Sí, y tienen toda una corona que se llama corona radiada o corona radiata de células que se trae, que eran de la granulosa. ¿Se acuerdan que lo rodeaban las células granulosas, que son las que primitivamente segregan los estrógenos, y cuando el óvulo es expulsado se convierten a cuerpo lúteo? Esas mismas células cambian de tonalidad y empiezan a producir progesterona. Se viene entonces con esta corona radiada y el espermatozoide, al penetrar con esa enzima que tiene en su parte anterior, que se llama hialuronidasa, separa esa corona radiada, el óvulo se desprende de la corona radiada y atraviesa la zona pelúcida y se engancha en unas digitaciones que tiene la membrana propiamente dicha del citoplasma ovular. Se mete su cabeza y pierde la cola en ese momento, ¿sí? A ese nivel, entonces, lo primero que pasa es que hay una serie de mecanismos que reconocen al óvulo como al espermatozoide como de la especie, ¿sí? Hay un reconocimiento. Entonces, si no es de la especie, es rechazado, no puede producir todos los pasos que vienen después, que es abrir la membrana, perder su capa exterior que se llama acrosoma, ¿sí?, y empezar entonces
la anfimixis, que es meter su material citoplasmático y producir la primera división con el huevo. ¿Está? ¿Me siguen con esto? El que no me sigue, pida ayuda o pregunte. ¿Estamos entendidos entonces? Acá, si lo ven, acá muestra a este ovocito 2, que ya hizo la primera división meiótica y tiene un cuerpo polar. ¿Ven? Es decir, el cuerpo polar está entre la membrana pelúcida y la membrana citoplasmática propiamente dicha. Cuando el espermatozoide entonces penetra, disuelve su capa periférica y la membrana citoplasmática propiamente dicha, entonces el material cromosómico entra recién ahí al citoplasma ovular, ya porque el ovocito hace en ese momento su segunda división meiótica. Se transforma en óvulo. ¿Entra a la cabeza total? Nunca. Entra nada más que el material genético, los cromosomas. Entran y adiós resto del espermatozoide. ¿Entran otros espermatozoides? No pueden entrar. Esta unión del citoplasma de la cabeza, del material genético de la cabeza del espermatozoide con la del óvulo, dije que desencadena la primera división, la segunda división meiótica del óvulo, pero además desencadena un mecanismo por el cual al óvulo no puede entrar ningún otro espermatozoide. Es decir, la polisemia, que se llamaría, no ocurre. Solamente es primero reconocido, cuando es reconocido hay liberación de enzimas, etcétera, que permiten que pueda penetrar no la cabeza, sino el material cromosómico previa pérdida de la cola y disolución de la membrana en el lugar membrana citoplasmática del propio espermatozoide. La membrana, el acrosoma, lo que cubre la cabeza, el material cromosómico del espermatozoide y la membrana citoplasmática. En ese momento entonces entran en el citoplasma y se completa la anfimixis. Ya empieza a completarse la anfimixis, que es ni más ni menos que el material genético o los cromosomas, porque también se produce otro fenómeno en el ovocito que cambia a óvulo. Pierde en el momento en que el material genético del espermatozoide entra, los cromosomas del espermatozoide entran al citoplasma, pierde la membrana nuclear y todos esos cromosomas, tanto los del óvulo como los del espermatozoide, forman lo que se llama la primera metafase, es decir, la placa polar. Ahora les explico lo que es eso, y se comienza ya la primera división de lo que va a ser el embrión. Ya es un embrión, ¿sí? ¿De acuerdo? Todo este mecanismo dura unas 72 horas a lo sumo, y entonces comienzan las divisiones, y que se van a llamar, por el hecho de que se producen sin cambio de volumen dentro de la membrana pelúcida, se va a llamar segmentación. Es decir, es una sola célula con 46 cromosomas, que restituyó los 23 que le faltaban a través de la entrada del material del espermatozoide, va a empezar a dividirse inmediatamente, en horas. Y la metafase se llama una fase de la división mitótica, porque ahora ya no hay más divisiones meióticas, es decir, este huevo o cigota va a empezar a dividirse, a formar células de 46 cromosomas.
Todas van a formar un nuevo ser y todas las células que le va a formar van a ser de 26 cromosomas. ¿Está entendido? Los 23 que vinieron en el espermatozoide y los 23 que traía el óvulo. ¿Sí? ¿Y qué es la metafase? Cuando los cromosomas se alinean, cuando digo plano ecuatorial, ustedes conocen el mundo y saben lo que es el ecuador, ¿no? Es un globo y el ecuador es la parte media, es el ecuador. Si hacemos un plano pasando por el ecuador de este huevo o cigoto o cigota, se puede nombrar de todas estas maneras, los cromosomas se acomodan en el plano ecuatorial. Se forma un uso que se llama uso cromático y los cromosomas van a empezar a dividir sus dos partes, 46 para un lado y 46 para el otro. ¿De acuerdo? Y después se siente, entonces este alineamiento es lo que se llama la metafase. Es decir, una vez fecundado, liberado los otros dos cuerpos polares, un cuerpo polar más. Lo que pasa es que el primero a veces se logra dividir y formar tres van a ser los cuerpos polares. Liberado el cuerpo polar, va a empezar esta primera división mitótica y va a empezar a hacer eso ya no más un huevo, sino un embrión. ¿Está entendido? Bien. Cada cosa de esta tiene un nombre, van a ver que bueno, no quiero entrar en los nombres, si ustedes lo quieren aprender, pero sepan el proceso, más o menos. ¿Estamos? Entonces, la primera división produce dos células y van a estar metidas adentro de esta capa que se llama membrana pelúcida, que es una capa que las únicas células que la tienen son las células de los óvulos. ¿Sí? Quiere decir que van a repartir el material genético y el material citoplasmático en dos. ¿Está entendido? En realidad, la división, el óvulo ya tiene una zona que se llama zona vegetativa y otra zona que se llama zona embrionaria o animal. ¿Sí? Y esa primera división va a dejar una célula un poco más grande y una más chica. ¿Sí? ¿Me entienden o no? ¿No lo entienden? Dentro de esa bola se va a repartir el material diferencialmente. En vez de ser dos células iguales en volumen, una que va a estar al lado de la otra va a ser más pequeña que la otra. Y ya entonces este embrión de dos células ya va a estar diferenciando la célula más pequeña, que es la que va a formar al embrión propiamente dicho, de la célula más grande que se llama vegetativa, y se llama animal la otra y extravegetativa, que tiene más material citoplasmático, más elementos nutricios, que va a llamarse polo vegetal. ¿Está entendido? ¿Para qué sirve ese célula? Porque ese polo vegetal va a ser el que produce la capa externa, que se va a llamar trofoblasto, y el resto de la célula van a formar un macizo, que se llama macizo celular interno, que va a ser el que produce el embrión propiamente. El trofoblasto va a formar todas las membranas que rodean al embrión y la placenta más tardíamente, y el macizo celular interno, con células más pequeñas, con una coloración distinta, van a formar al embrión o
feto posteriormente. ¿Me entienden? Es decir, si esta es la membrana pelusa, la primera división va a formar los dos núcleos iguales, por ejemplo. Esto va a formar una célula más grande y una más chica. Cuando se dividen, la próxima se va a dividir de esta manera y van siempre a quedar las de un polo, que es vegetativo o vegetal, y el otro animal. Ya está precozmente ya las células están dividiéndose y empezando lo que se llama la primera semana de desarrollo embrionario o periodo de segmentación. ¿Siguen? Bueno, acá tiene todo lo que dijimos, pero con más detalle, con los nombres de cada, lo que pasa cada vez. Muchos. ¿Primera semana embrionaria? Primera semana de desarrollo embrionario, sí. O embrión de primera semana. Pues se va contando de a semanas. Esto sucede todo dentro ya del útero. Y Ya la va, segmentación, no, pero hay dos veces se hace una segmentación, una en la trompa y otra en el útero. La segmentación empieza en la trompa. Allí se fecunda y empieza a pasar, ir siendo elevado hacia el útero. Recién cae al quinto día. Todo eso es segmentación. Cuando casi está por terminar la segmentación, la primera semana, ¿entiendes? Es decir, que en la trompa ya viene sucediendo esto. Déjenme que después les voy a decir que, claro, como dice usted, se va a implantar, al final los 2 últimos días se va a implantar o va a anidarse este embrión. Mientras tanto, esto es la primera, son las dos primeras. Va a haber una tendencia después, porque parece que se dividen de a 2, es decir, la primera división forma 2 células, la segunda forma 4, la tercera, fíjese que va aritméticamente, ¿no? La tercera 8, la cuarta 16, 32, pero estas células se dividen un poco más despacio, porque no se sabe por qué, porque tienen mucho material citoplasmático o por qué. Y entonces, a medida que pasa el tiempo, la mayor lentitud de la célula del polo vegetativo puede hacer que haya un número impar. ¿De acuerdo? Que en algún momento todavía no se hayan dividido las dos de abajo y se haya dividido alguna de arriba y puede formar algún número. Pero esto va pasando durante el recorrido de este embrión en ciernes hacia el útero. Todavía ni idea de implantación. Va caminando y se van dividiendo las células. Las células se llaman, cuando se juntan un grupo de células, a este embrión primario que todavía está segmentándose, compuesto por unas cuantas células y con todavía la membrana pelúcida rodeándola. Es decir, fíjense ustedes, se producen más células pero no cambia de volumen porque la membrana pelúcida no está todavía alrededor. No tiene corona de células granulosas, pero sí la membrana pelúcida. Por eso se llama segmentación. Es decir, van aumentando la cantidad de células, pero no va aumentando el volumen en estos primeros 5 días. Al quinto día se va a romper la membrana pelúcida.
porque dentro de ese grupo de células va a aparecer un hueco relleno con líquido. Y en ese momento, probablemente por el aumento del volumen que le da este hueco que se rellena con líquido, entonces la membrana pelúcida va a desaparecer. Cuarto, quinto día. En el momento que entra el embrión en el útero. Bien, ¿está esto entendido? Mientras tanto, pasaron 4 días del día 14, el epitelio endometrial que está en fase de secreción, la hormona, se está produciendo ya la hormona progesterona, que es la que produce este cambio en el epitelio del endometrio, es decir, empieza a engrosarse, sobre todo la capa que lo sostiene, es decir, el estroma epitelial, y las glándulas que tiene ese epitelio empiezan a crecer y se empiezan a secretar, por eso se llama fase secretaria. Así que fíjense ustedes, cuando entra en el útero el embrión en desarrollo, es el día 18-19, en pleno momento de esplendor del epitelio fase progestacional y con un pico de hormona progesterona, que como dijimos es la hormona del progesta, quiere decir, progesta. El término hormona tiene que ver con el tipo de sustancia química que es la progesterona. ¿Sí? Bien, ¿está entendido esto? Entonces se preparó el útero, hay gesta, se encuentra todavía en función el ovario, el folículo de Graf se ha transformado de productor de estrógenos en productor de estrógenos y progesterona, fundamentalmente, se ha transformado en cuerpo amarillo, en este momento está en plena secreción, entonces que mantiene al epitelio endometrial en una fase propicia para la anidación de un embrión. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Qué más quería usted que me acordara? No, ya no sabe. Yo le voy a explicar todo. Hay varios cambios. Ese pico hormonal, ¿el pico dura 24 horas también? No, dura un poco más. Dura bastante más. Dura bastante. Y después hay otro pico más que aparece días más adelante, que cuando, bueno, los métodos clásicos de detección del embarazo daban resultados positivos. En estos primeros días no se puede estar muy seguro. Bien, ¿sí? Mientras tanto se sigue dividiendo. Primero se llama blastómera, a estas primeras divisiones. Posteriormente, como parece una mora, llena de... ¿Conocen las moras, no? Se llama mórula, ¿sí? Y después empieza a aparecer dentro del embrión ese líquido que lo hace que parezca un cierto modo un quiste. ¿Sí? Bien. Y en ese momento se llama blastocisto primitivo. Bueno, hay muchos nombres, por eso voy despacio.
La embriología tiene demasiados nombres, desgraciadamente. Paulina. A ver. 26. Más allá. Más para aquí. El otro. Bien. Mientras tanto, el embrión está, ya lo dije alguna vez, absorbiendo nutrientes del moco, de la trompa, y cuando entra Atrás. al útero va a absorber los primeros 2 días mucosidad de